Perfecto. Bueno, pues muy buenos días a todos los que nos acompañan. Aunque ya el protocolo de saludos fue extenso, yo también quiero extender pues mis saludos a Ernesto, Alex, Álvaro, a todas las autoridades que nos acompañaron y sobre todo al auditorio. Aquí hay mucha gente que viene representando a las instituciones, a las 21 operadoras. Roberto, muy buenos días. Gracias, David, Julio. muy buenos días. Y la idea pues es poder compartir con ustedes un panel no tan lleno de estadísticas y de datos. Para eso ya pues nuestros primeros expositores nos dieron muchos datos. Estamos muy contentos a nivel industria, pero vamos a querer profundizar en algunos temas con la idea de que se puedan llevar un mensaje de lo que está pasando en la industria, en clases de activos, por qué ha evolucionado el mercado y que puedan tener pues algunos conceptos. Aquí la experiencia pues de David y de Roberto es enorme. Y arranco contigo, pues para los que no conozcan a Roberto, Roberto yo creo que es de las personas que llevan años en esta industria, ha estado en diversas instituciones y pues yo creo que tú tuviste un impacto muy fuerte en ver crecer esta industria. Y yo me quería referir únicamente a los últimos 5 años, Roberto, porque si nos vamos a los últimos 20 años, nos podemos tomar todo el tiempo nada más a responder esa pregunta, pero desde tu perspectiva, en estos últimos 5 años, ¿qué evolución tú has visto en el mercado? Evolución en términos de oferta, evolución en términos de distribución, ¿qué es lo que te ha tocado ver que ha aportado un crecimiento en estos últimos 5 años de la industria? Desde luego y muy buenos días a todos. Gracias Julio y gracias David por permitirme compartir este foro y desde luego a la MIP por invitarme. Yo creo que han sido 5 años que más allá de las cifras se han combinado una serie de factores que nos llevan a retar el crecimiento también hacia los próximos años. El principal sin lugar a dudas es la era digital y la era digital está teniendo un impacto en nuevos participantes, sobre todo en las generaciones Z y Millennial, que han venido a robustecer y a retar también a la industria y a los que participamos en 2 vías. La primera de ellas, sin lugar a dudas, es la facilidad de la información y la consulta que hoy se puede tener a un mercado altamente profesionalizado y regulado. Y la segunda tiene que ver con los accesos hoy a través de distintos canales, pero sobre todo el digital, de apps y sin lugar a dudas de la transaccionalidad, la compra-venta. Eso creo que ha detonado el que mayor número de participantes lleguen a ello. Yo no lo vería como algo coyuntural ni por efectos de corto plazo que estén impactando a la industria. Creo que hay un cambio de hábitos importante que se está rompiendo entre una generación y otra. Julio, diversos estudios señalan ya un cambio respecto a la generación de los baby boomers, en donde hoy un modelo incluso híbrido de atender presencialmente y digital está siendo pues un parteaguas en la industria a nivel mundial. Buenísimo, Roberto. David, en ese mismo sentido, desde tu óptica, ¿cuáles han sido los desarrollos más significativos que has visto en estos últimos 5 años? Sí, buenos días a todos, colegas, un honor compartir el panel con ustedes. Gracias a la MIP, por supuesto, también por la invitación. Bueno, yo creo que parte de la evolución más grande que hemos tenido del lado de las operadoras de fondos, por un lado es toda la incorporación de la parte tecnológica, no solo a la parte operativa per se de los fondos, sino a la toma de decisiones que hacen que finalmente los fondos y las estrategias sean más sofisticadas y en el largo plazo le entreguen a los inversionistas mejores resultados. Hoy hay muchas herramientas tecnológicas, hay una gran cantidad de información que además está muy a la disposición de los fund managers, que te permite optimizar portafolios, te permite seleccionar clases de activos de manera más dinámica, te permite administrar las correlaciones en las carteras, lo cual por supuesto es crucial para sortear las volatilidades que también cada vez son, digamos, más frecuentes y pueden ser incluso más agresivas.
Entonces, para mí la parte tecnológica ha sido crucial en el desarrollo de nuestra industria. Eso ha profesionalizado la toma de decisiones, los procesos de toma de decisiones, y desde mi perspectiva eso ha mejorado bastante los rendimientos que reciben nuestros inversionistas, que bueno, finalmente es el propósito, digamos, primordial o el único que tenemos todos como gremio en la industria. Genial, genial. Bueno, Roberto, tú hablabas de digitalización, accesibilidad. David hablaba de tecnología, de profesionalismo. A mí algo que me da mucho orgullo a nivel industria, pero en ocasiones también mucha preocupación, es que todavía seguimos viendo muchos clientes, sobre todo en la parte retail, en la parte de personas físicas, que tienen acceso a vehículos no regulados, con no tanta solidez como lo existe en nuestra industria, y que lamentablemente luego hay casos que no terminan en una buena historia. Desde tu óptica, ¿qué ventajas ofrece para nuestra industria el hecho de ser una industria regulada, donde existen muchos actores supervisando lo que pasa con los fondos de inversión, y cómo ha impactado esa evolución en esta regulación que comento yo? Sí, Julio, sin lugar a dudas, creo que no solamente en el negocio de los fondos de inversión, en las operadoras y desde luego en todos sus canales de distribución, hay un gran reto como país a una bancarización, y eso al acceso a los vehículos formales, y ahí hablamos de los fondos de inversión. Creo que todavía hay un desconocimiento, lo mencionaba el subgobernador en su intervención hace unos momentos, en donde mencionaba la sostenibilidad a largo plazo de esta industria y sobre todo de una mayor diversidad a población que hoy no tiene acceso a los servicios básicos financieros. Pero yo estoy convencido que un mundo digital y más tecnológico, como bien lo señala David, debería de llevarnos a esa evolución. Creo que tendríamos que tener un esfuerzo, tanto autoridades, reguladores y participantes, mucho más activo y más frontal en señalar los casos de aquellos participantes que pues no son participantes, más bien son instituciones o entidades bajo la sombra del engaño a los inversionistas, que no es algo nuevo. Tú platicabas hace un momento, sí tengo algunos años y menos pelo de cuando empecé a trabajar en esta industria, y sin lugar a dudas ya se daban esos fenómenos, ya no voy a decir cuántos años, pero ya se daban hace 35, 40 años. Entonces creo que ahora nos toca a los participantes ser mucho más claros y tajantes en que esta es una industria profesionalizada con una cantidad de actores y de participantes en los distintos temas de regulación, del manejo de los recursos, de la supervisión, de participantes terceros, que aquí veo muchos colegas también, que robustecen un mercado donde creo que la comunicación tiene que ser más clara. Genial. Sí, ya tocaremos con un poquito más de detalle cuando entremos al capítulo de educación financiera, porque es muy cierto, muchas veces los que estamos en esta industria damos por un hecho que los conceptos que circulan en el día a día son del conocimiento de mucha gente, y la realidad es que no. A mucha gente le puedes preguntar qué es un fondo de inversión, y independientemente de la actividad puede ser que muchas de estas personas no tengan conocimiento. Ahora, tarea pendiente existe, ¿no? Yo revisaba unos datos. En México existen 29 operadoras, si no me falla la memoria, 29 operadoras activas. En Brasil, más de 700 operadoras, ¿no? Entonces, sin duda que hay todavía un trabajo importante por hacer. Si yo les preguntara, y esta es una pregunta, quien quiera responderla primero, si cerraran los ojos y los abrieran en 10 años, ¿dónde les gustaría ver esta industria? Yo, si quieren, arranco. A mí me encantaría ver esta industria con mucho más asesores financieros, ya sea formando parte de operadoras o asesores financieros independientes, personas que puedan llevar vehículos hacia los clientes. En tu caso, David, empiezo contigo, ¿dónde te gustaría ver en 10 años esta industria? Sí, bueno, mencionabas primero el tema de los asesores financieros. Hoy en México, con datos de la MIB, aquí que Ernesto, Álvaro me confirmen, pero más o menos hay cerca de 30,000 asesores financieros
registrados y certificados por la MIB en nuestro país. Me parece que es poco todavía para el tamaño de la población y el potencial que tenemos. Entonces, por un lado, me gustaría ver más gente participando en el mercado. Por el otro, decías que no íbamos a tocar muchas cifras, pero también lo apuntaba Alex muy bien. Hoy los fondos representan el 14% del PIB del país. Cerrando los ojos y abriéndolos en el futuro, pues me gustaría que esas cifras fuera bastante más relevante, más significativa, algo más parecido a lo que hoy existe en los mercados desarrollados. No es, digamos, tampoco pedir mucho más que eso. Y tercero, hoy existen cerca de 600 fondos de inversión en toda la industria. Yo la verdad creo que en número de fondos no veo el crecimiento hacia adelante, sino más bien en la especialización, en la temática, en la diversificación y otra vez en la solución hacia los inversionistas, siendo soluciones más sofisticadas que las que tenemos hoy. Entonces, básicamente, número de participantes, crecimiento de la industria y sofisticación. Genial, gracias David. ¿Y en tu caso, Roberto? Pues Julio, yo lo veo, e insisto, en un tema de inclusión financiera. Y el término de educación financiera no me encanta tanto porque creo que hoy la información está al alcance de todos. Creo que lo que falta es incluir a distintos ahorradores que den ese gran brinco hacia el mundo de inversión de una manera más sencilla. Creo que hay un reto dentro de la industria a poner esto, como dice alguien, a nivel de la cancha y de tal manera que la comunicación a distintos canales y a distintos públicos pueda ir avanzando. Dijimos que no íbamos a hablar de cifras, pero a mí sí me encanta una cifra. Los últimos 5 años, la tasa anual compuesta, o sea, la famosa TAC o CAR por su acrónimo en inglés, la industria de fondos ha crecido a ritmo de doble dígito, un 21%. Los depósitos bancarios en ese mismo periodo no llegan al 8%. Bien. Esto quiere decir que el dinero no se esfuma en una economía, tiene vasos comunicantes, y esto quiere decir que estos últimos 5 años, cada vez más personas y sobre todo los que destinan su inversión a pagarés bancarios, se está cayendo, prácticamente crecen en estos 5 años no más allá del 5%. Quiere decir que tomaron decisiones a ir a vehículos de diversificación y a vehículos que sean nuevamente sostenibles en el mediano y largo plazo. Y creo que el otro gran cambio que tenemos que hacer es los hábitos a través de cambios conductuales. La única manera en que la población de México va a ir a estos vehículos es entendiendo mejor sus necesidades y qué los motiva a invertir. No es un tema de educación financiera, es cuál es ese notch, como dicen los premios Nobel de Economía, que me van a permitir brincar, y eso es cambio de hábitos. Genial, no, me encanta. Ahorita entramos al tema de educación financiera, pero me voy a un segundo tema que aquí Roberto y David le saben kilómetros, ¿no? Que es el tema de clases de activos, las opciones que un inversionista puede tener disponible, y me refiero sí a una estadística, y vamos a empezar por ahí. Hoy el 75% de los activos que existen en esta cifra de 5 billones de pesos están invertidas en renta fija, el 25% en activos de renta variable, ¿no? Cuando uno ve proporciones en otros países, tiende, sobre todo en países desarrollados, a hacer mucho más la balanza hacia renta variable. Entonces, David, tú después de tantos años en esta industria, ¿por qué hoy seguimos teniendo una gran proporción de los activos en deuda, entendiendo que hay actores institucionales y actores personas físicas? ¿Cuál es un poquito tu perspectiva? ¿Por qué sigue siendo dominante la parte de deuda en los activos de los fondos de inversión? Sí, en el caso específico de México me parece que hay varias explicaciones a este fenómeno que apuntas muy bien. El primero y probablemente el más significativo para esta respuesta es la tasa de interés. O sea, México ha tenido históricamente una tasa de interés alta, atractiva, no tanto en la actualidad como en el pasado, y ya lo decía el subgobernador Omar Mejía, que estamos al 6,5 en la tasa de referencia un día después de este proceso de calibración de política monetaria de nuestro banco central.
Pero una tasa de interés alta y atractiva, pues obviamente no te genera incentivos para ser más creativo y para tomar, déjeme llamarlo así, más riesgos en tus decisiones patrimoniales. Entonces yo pienso que esa sería la primera explicación. La segunda es, nos falta a todos nosotros como gremio un esfuerzo grande en comunicación. Probablemente aquí en la audiencia, incluso no la gran mayoría sepan, que el Standard & Poor's en 2025 subió 25%, en 2024 subió 25% y en 2023 subió casi 25%. El Standard & Poor's en los niveles actuales de 7,400 puntos prácticamente está duplicando su valor en los últimos 4 años. Y si nos vamos al Nasdaq, por ejemplo, pues la historia es todavía más evidente, ¿no? El Nasdaq ha duplicado su valor en los últimos, del 2023 al 2025, y prácticamente el nivel actual máximo histórico en el índice está por multiplicar su valor por 2. Entonces yo les pregunto, ¿cuántas personas en México saben que el Nasdaq duplicó su valor en los últimos 3 años y que a estos niveles prácticamente lo está multiplicando por 2 en máximos históricos? ¿Y cuántos mexicanos saben que la Bolsa Mexicana de Valores el año pasado subió 30% en pesos y 50% en dólares? Totalmente. Entonces, en definitiva, creo que parte de la respuesta también tiene que ver con los esfuerzos que estamos haciendo como gremio en la parte de comunicación y de difusión de las bondades del sistema financiero y del potencial de rendimientos que se pueden obtener, por supuesto, en función de los perfiles de los inversionistas, del horizonte de inversión y del nivel de tolerancia al riesgo. Pero yo creo que esas dos serían las explicaciones probablemente más relevantes para tratar de responder. No, genial, David. Y eso abre la puerta a mi siguiente pregunta hacia Roberto. Hace algunos años, cuando pues uno charlaba con algún inversionista, yo le digo de a pie, un inversionista no sofisticado, y le hablabas en temas de renta variable, que lo podía asociar, normalmente lo asociaban a renta variable mexicana, es decir, poder invertir a través de algún índice o a través de las acciones que forman parte de la Bolsa Mexicana de Valores. La realidad es que desde hace ya algunos años, y las instituciones que ustedes representan han hecho unas ofertas súper atractivas. La oferta hoy es enorme, puedes invertir en inteligencia artificial, puedes invertir en energía, puedes invertir en robótica a través de fondos de inversión y apalancándose a través de instituciones globales muy sólidas. ¿Cuál es ahí un poquito tu mensaje que te gustaría dejarle a esta audiencia en relación a esa oferta ya tan dinámica que existe en los fondos de inversión y cómo lograr que esas inversiones puedan crecer en activos? Porque ahí la realidad es que hay pues mucha oferta muy valiosa que puede ayudar a un retorno en el tiempo mucho más atractivo, ¿no? Desde luego, Julio, yo retomaría un tema siendo constructivo. Creo que la industria sí llega hoy a ese 25-75 renta fija, deuda, renta variable, fondos de todo tipo combinados. Pero voy a tomar una frase y leyendo recientemente el reporte del CFA Institute Research en la parte de precisamente de las nuevas generaciones. Y hay una frase que por lo menos en las edades de mis hijos jóvenes y de muchos de los jóvenes que hay aquí se conoce como el famoso FOMO, ¿no? El FOMO no es otra cosa que el Fear of Missing Opportunity o perderme una oportunidad. Hoy los jóvenes de México, esas generaciones Z y Millennial que tienen entre 14, 30 años y algunos llegan a los 45, están dejando dinero sobre la mesa, como lo dicen muchos de estos manejadores internacionales que aquí nos acompañan, algunos de ellos, en opciones que en el mercado mexicano puedes participar de ellos. Yo incluso haría una propuesta a que seamos lo que dice David, hacer mucho más visibles en los rendimientos de los productos. Ya lo comentaba también Álvaro al inicio, la generación de rendimientos y de finalmente traducir eso en el bienestar democratizado hacia el público ahorrador e inversionista. En ese orden de ideas, la variedad que hay hoy desde hace más de 25 años, que fue cuando cambia la regulación y la creatividad en generar
nuevos productos y opciones e innovación está al alcance de la globalidad, no solamente de la participación en vehículos o instrumentos mexicanos. Y eso entonces nos lleva a los 25, 30, 40, 50 de la temática que quieras ver. Y creo que también propondría algo que algunos de ustedes y los que han trabajado conmigo, soy un poco disruptivo, yo me quitaría la idea de la tasa de interés. Eso no ayuda a que el público ahorre por 3, 4, 5, 6 años, ¿sí? Y en ese sentido, creo que habría una gran conversión hacia palpar la cantidad de patrimonio que, insisto, y déjame hacer aquí muy breve, mujeres y jóvenes, hay una gran oportunidad en este país por cambiar el hábito. No dejen el dinero en la mesa, y dejarlo en la mesa es dejarlo produciendo una tasa de interés. Y hablo de mujeres porque también, y es un fenómeno a nivel internacional, no solamente de México, las decisiones las tienen que tomar las mujeres en los temas del ámbito financiero y del ámbito de las finanzas. ¿Por qué? Porque tradicionalmente las ha tenido bajo el mando su papá, su hermano, su abuelo, y tienen que cambiar. Son, y por los estudios conductuales, mucho más ordenadas y disciplinadas, así que yo vería ahí también una beta y una gran oportunidad. Bueno, pues ya nos dirá Fanny y Julie en el foro que van a tener de Women Power por dónde van esas tendencias. Oye, David, a ver, yo quiero retomar la pregunta, porque también la oferta que tiene Actinver es súper poderosa en términos de alternativas, de robótica. ¿Cuál es el mensaje que tú quisieras dejarle a este auditorio de que la oferta hoy en día va más allá de pensar en la Bolsa Mexicana? Y obviamente aquí en la Bolsa Mexicana hay empresas exitosísimas, ¿no? Pero hablando de otras clases de activos, healthcare, energía, ¿qué nos podrías compartir como oferta que hoy está disponible y que ya no hay que ir a abrir un contrato en otro país para poder tener acceso a esos vehículos? Sí, yo pienso que, y como es el título del panel, ¿no? Los participantes en México sí están poco a poco migrando de ser ahorradores y exclusivamente taseros, como lo mencionaba Roberto, a buscar ya algo de alternativas más acorde a una planeación patrimonial, que creo que debe ser la columna vertebral de las decisiones que cada uno de los que estamos aquí presentes tomen en lo individual con respecto a sus dineros. Habiendo dicho eso, las condiciones de mercado hoy, incluso las condiciones de competencia, le obligan a los asset managers en México a ser cada vez más sofisticados y a incorporar en su oferta soluciones no solamente asociadas a la tasa de interés, sino a otras clases de activos de manera más dinámica y balanceada. En ese sentido, en nuestro caso, hemos visto un crecimiento bastante relevante en los últimos 5 o 10 años, sobre todo en los últimos 5, a soluciones mixtas que incorporan un porcentaje tanto de renta variable como de deuda, pero en la parte tanto de renta variable como en deuda no solamente tienen foco local en activos mexicanos, sino que incorporan además activos internacionales, multidivisas y otro tipo de instrumentos financieros a los que eran muy tradicionales hace 10 o 15 años. Eso por un lado. Por el otro, hemos visto también en los mercados financieros crecimientos bien significativos en temáticas en específico, ¿no? Y recientemente la temática de moda, y lo mencionan también en la inauguración, que además ha producido rendimientos extraordinarios, es justamente la inteligencia artificial y todo lo que rodea la temática de la inteligencia artificial. Entonces, pues obviamente otra vez en este espíritu de comunicar las oportunidades que existen en el mercado financiero, cuando la gente ve que los fondos de inversión o la temática de inteligencia artificial ha producido rendimientos de 40, 50% en los últimos 2 años y que esto probablemente esté empezando, pues claro que te empiezan a preguntar sobre las alternativas que hay en tu plataforma y en tu abanico de producto para poder participar en esta temática en específico de la inteligencia artificial. Entonces yo creo que todos acá como gremio y mis colegas del resto de las operadoras hemos hecho un muy buen esfuerzo en tratar de diversificar la oferta de producto, de traer productos internacionales al mercado mexicano, ponerlo a la disposición del inversionista local de una manera muy eficiente
Y lo más importante, y es una de las grandes virtudes de los fondos de inversión, sin montos mínimos de inversión. Entonces, para mí esa es una de las características más significativas y más relevantes del mercado financiero mexicano, y por lo cual creo que el potencial que tenemos de incorporar y de invitar a más gente a participar es gigantesco. Totalmente, sí. Hoy desde, si no me falla los datos, desde 50 pesos se pueden abrir cuentas en algunas plataformas para poder tener acceso a fondos de inversión, ¿no? Entonces, me gustaría brincar al siguiente tema, justamente en esta panel de cómo ha evolucionado la industria de ahorradores a inversionistas, ¿no? Entonces, a ti, Roberto, pues te gusta mucho abordar el tema de cambios generacionales y pues hoy está habiendo una convergencia porque tenemos riqueza que se está trasladando de baby boomers, de algunos Gen X que están logrando pues, lograr, digamos, la salida profesional. Y tenemos también pues, a los millennials y tenemos a los centennials que están teniendo acceso justamente a plataformas y a fondos de inversión. ¿Cuál sería un poquito ahí tu óptica de los factores críticos y retos entre generaciones jóvenes para migrar de ahorradores a inversionistas, ¿no? Que es un tema bien interesante? Sí, seguramente quienes están informados y quienes tienen acceso a ello, se conoce muy bien esta generación de baby boomers nacida después de la Segunda Guerra Mundial, o la conocida como la generación de la posguerra a nivel internacional, como la generación más rica en patrimonio. Y de ahí el traslado a las siguientes generaciones creo que tiene que ver con nuevas formas de ahorrar y de ahí brincar a la inversión. Y hace un momento que mencionaban el tema de la diversificación, creo que la diversificación tiene que empezar desde algo muy sencillo, que es esta oferta que hay hoy en el mercado de fondos, voy a ponerlo a un nivel muy básico, balanceados, que mezclan esa composición que ya mencionaba David, tanto de activo local como internacional, en una mezcla de renta fija y de renta variable, hace que sea la manera más sencilla de poder incursionar y poder analizar y evaluar ello. La industria que me parece que tiene un reto en los temas de personalizar las soluciones a los clientes. No todo es para todos, y ya se comentaba al inicio de esta sesión en la inauguración respecto a los niveles de riesgo. Yo creo que esos niveles de riesgo asociados a un rendimiento explicados de manera sostenible a lo largo del tiempo y comprobando también para qué se va a utilizar ese dinero, creo que el dinero per se invertido pues tampoco genera ningún valor si no va a traducirse en un efecto de construcción de un patrimonio, de un objetivo específico en la vida de cada individuo. Entonces creo que la industria va a estar retada en ese tema de personalización, y por más inteligencia artificial que haya, y también dicho por muchos gurús en el tema, las cuestiones emotivas y las emociones de toma de decisiones en la inversión es humana, y esa va a tener que seguir existiendo en una combinación entre sí la tecnología, pero también este aspecto mucho más humano de la cercanía a las necesidades de cada persona. Y déjame abrir boca también otro tema, porque a veces nada más pensamos en los individuos como personas, pero también hay que pensar como colectivo. Y hoy la industria ofrece a través de cajas, fondos de ahorros, fondos de pensiones, alternativas donde muchos colaboradores de las empresas en México y fondos de pensiones privados ya participan en la industria. Si eso lo lográramos trasladar a su patrimonio personal, creo que también sería un gran brinco a una población que ya está educada y al mismo tiempo ha comprobado las ventajas y bondades que ofrece el producto. Genial, genial. David, un tema que mencionaba Roberto, y me gustaría mucho escuchar tu opinión, pues hoy en día las plataformas, las bancas móviles están disponibles, ¿no? Y existe, pues evidentemente, esta tendencia que las generaciones jóvenes han tenido, pues de manera nativa, acceso a plataformas, ¿no? Desde que nacieron muchos de ellos. ¿Cuál es tu óptica de esa combinación de plataformas, accesibilidad, pero también lo que un asesor financiero, persona,
su experiencia puede aportarle a las generaciones jóvenes. ¿Cuál es ahí un poquito tu perspectiva? Entiendo que pues, Actinver tiene una muy buena red de asesores a nivel nacional. ¿Cuál es ahí un poquito tu óptica? Sí, el mercado se ha transformado de manera muy, muy significativa en términos de asesoramiento patrimonial también en las últimas 2 décadas. Lo que estamos viviendo ahora es que, digamos, la manera tradicional de hacer asesoramiento patrimonial ya no encaja o le hace sentido a todos, ¿no? Roberto apuntaba a un tema bien relevante, que hoy en México la mitad de la población tiene 35 años o menos. Somos una población muy joven y en términos del negocio en el que nosotros nos desarrollamos, muchos de nuestros clientes están haciendo viejos. Entonces el tema de la transferencia generacional de la riqueza está cobrando hoy un papel fundamental, y en ese sentido la manera en cómo te aproximas a un tipo de inversionista versus la manera que te aproximas al otro es totalmente diferente, y tiene también mucho que ver un tema que abordaba Roberto en el concepto de la personalización. Entonces, yo lo que diría es que en el caso particular de nosotros estamos tratando de entender cómo asesorar de una manera profesional y muy personalizada a esta población que tiene 35 años o menos, que no está acostumbrada al asesoramiento persona a persona, ya ese trato de nos tomamos un café o nos vamos a una oficina y te hago un planteamiento patrimonial, ¿no? A mí me parece que en ese sentido las plataformas tecnológicas van a seguir teniendo un rol fundamental en el desarrollo del mercado mexicano, porque precisamente están muy enfocadas principalmente a la gente joven que, como tú lo decías muy bien, nativamente está acostumbrada a interactuar de esa manera. Pero por el otro no podemos dejar de reconocer que estamos en un negocio de confianza. Y finalmente tú tienes que ver a la persona a los ojos, claro, entender sus ademanes, escuchar su color y su tono de voz para saber si confías o no confías en lo que te está proponiendo o no te está proponiendo. Entonces creo que hoy tenemos que convivir con ese mix, un grupo de inversionistas que tiene todavía la necesidad de acercarse a un centro financiero, de sentarse frente a un asesor, de verlo a los ojos y de entender el planteamiento, y un grupo emergente que además está en un crecimiento muy importante en número y en riqueza, que lo único que quiere es algo fácil, rápido, sencillo, a través de una plataforma digital que no le implique desplazarse a un centro financiero ni perder, en opinión de ellos, un par de horas en una reunión en oficina. Entonces, en la medida en la que nosotros podamos reconocer como industria que existen estos 2 tipos de perfiles y estos 2 tipos de retos, y le entreguemos a cada uno de ellos la solución personalizada como la está esperando, creo que este crecimiento del que hemos hablado se puede detonar y podemos, digamos, alcanzar los objetivos que hemos mencionado. Buenísimo. Bueno, hablando del tema de educación financiera, yo coincido contigo, Roberto, creo que educación financiera tiene que ver mucho con hábitos, con decisiones que impactan tu vida presente y tu vida futura. Pero si tratáramos de desmenuzar el tema de educación financiera y cómo hacerlo llegar a más mexicanos, a más personas que vivan en este país, ¿cuál sería tu óptica y tu recomendación? Porque hoy en día pues, la información está totalmente accesible, ¿no? Cualquier persona que no conozca de fondos de inversión puede entrar a cualquier plataforma de inteligencia artificial y tener absolutamente toda la información, tener data, pero pareciera ser que el hecho de que el contenido esté disponible no es ni será suficiente. ¿Cuál es ahí un poquito tu recomendación de cómo poder impulsar esos hábitos y esto que finalmente pues, busca impactar la vida de las personas, ¿no? Sí, yo creo que es una corresponsabilidad tanto de autoridades, reguladores, así como de todos los que participamos en este mercado, de generar algo que tendría que ser un círculo virtuoso, comenzando desde algo muy básico, ¿no? Porque estamos hablando de que el país tiene
un reto grande todavía por esa bancarización e inclusión financiera y esa educación. Y tendría que comenzar desde las bases y sobre todo de la información, yo me atrevería incluso a decir en programas educativos desde temprana edad, pero de una manera lúdica, no de una manera teórica, no con términos técnicos ni con términos que nadie va a entender. Un nivel en donde eso se pueda ir permeando. Y con el mundo que hoy hay de acceso a la información, creo que se debería de provocar programas dedicados exclusivamente a ello, ¿no? Programas educativos, sean podcasts, sean videos, sean de una manera en donde podamos llegar también a preguntar a la población de esa nueva generación cómo quisiera ser orientado para ello. Creo que a veces es difícil, estando de este lado como parte del gremio y de la industria, entender realmente qué están buscando las personas. Y eso liga también con el tema de la personalización. Realmente cómo quieres que yo te comunique ello y por lo tanto pueda haber un cambio de hábito en la manera de hacerlo. Creo que ahí hay un gran reto y yo me atrevería a decir que incluso a analizar con especialistas conductuales, con especialistas que tengan que ver más en cómo genero esa atracción. Pero si queremos desde la industria hacer los esfuerzos aislados, creo que no va a ser suficiente. Y creo que también el desarrollo de investigaciones nuevas en este sentido nos deberían de llevar a una innovación de cómo comunicarnos con las nuevas generaciones. De acuerdo. Sí, yo creo que muchas instituciones que forman parte de esta industria están haciendo enormes esfuerzos por llevar justamente la educación financiera de diferentes formas a diferentes segmentos, ya sea con webinars, con talleres presenciales, con clubes de inversión. David, yo te preguntaría, porque caray, el tema de educación financiera es fundamental, ¿no? Para que una persona justamente pueda saber que el Standard & Poor's ha tenido unos retornos maravillosos, que el Nasdaq. Desde tu óptica, ¿cómo abordarlo? Y en especial con las generaciones más jóvenes, con los millennials, con los centennials. ¿Cuál sería el formato que tú pensarías que es el mejor para llevar justamente estos mensajes que son muy poderosos, ¿no? Sí, ahí el reto es grande porque, como lo decíamos, en el mundo actual en donde todo sucede muy rápido y la información está disponible al alcance de todos, yo creo que donde falta hacer la conexión es en cómo interpretas esa información y de qué manera la aterrizas a una recomendación en particular. Y ese es un poco el esfuerzo que estamos tratando de hacer nosotros, particularmente tratando de llegarle a la población joven a través de la tecnología, las plataformas, generando videos, podcasts, entrevistas de corta duración, pero con una recomendación muy particular y muy específica que realmente les sirva para otra vez este planteamiento y esta planeación patrimonial. Yo creo que el material que existe hoy es suficiente en el gremio en general y los esfuerzos que todos estamos haciendo me parece que son los correctos. Lo que tal vez estaría faltando, y lo abordaba Roberto muy bien, es cómo incorporar a esa comunicación este aspecto psicológico de comportamiento que identifique por un lado las necesidades y de nuevo en términos de los segmentos que claramente pueda definir y observar el comportamiento de la población joven versus la no tan joven versus la población mayor, las necesidades que tienen cada uno de ellos y de qué manera al joven le hablas, por ejemplo, de cómo hacer un planteamiento y una planeación para su retiro, pero sin que el tema le aburra, pensando en que para que se retire le faltan 40 o 50 años, ¿no? Entonces, ¿de qué forma puedes tú abordar con él el tema y lanzarle una recomendación muy particular, tratando de psicológicamente mantener su atención y mandándole la señal de que eso le conviene en el largo plazo? Entonces, esa es, me parece, la única pieza que está faltando para que todo el esfuerzo gremial que hemos estado haciendo de educación financiera termine aterrizando en la mente de los jóvenes en particular y finalmente eso se traduzca de nuevo en más participantes y en más inversionistas. Genial. Bueno, para cerrar, ya casi, Roberto, ¿algún podcast que quisieras recomendar justamente de inversiones, de educación financiera, de clase de activo,
esas recomendaciones también suelen ser muy valiosas porque pues, es contenido que está ahí disponible, ¿no? Claro, pues mira, yo sigo varios que luego no me da tiempo de revisar. Desafortunadamente la mayoría hoy, pero bueno, ahora las herramientas te permiten traducir todo inmediatamente, pero hay bastante en el medio financiero, sobre todo norteamericano, porque aquí creo que mencionar esto creo que también es muy relevante. Las economías desarrolladas o menos desarrolladas, las personas no son muy distintas del común denominador de los humanos. Somos todos iguales. Y creo que en ese sentido, el ver cifras en otros países similares al nuestro, Colombia, Brasil, Chile, y no quiero mencionar economías mucho más avanzadas, creo que finalmente son básicas en la comunicación que llevan con los inversionistas, ¿no? Yo hay un podcast en especial que sigo todas las mañanas, se llama The Morning Brew Daily, no cuesta, no tiene costo. Hay otro que se llama The Beat, The Beat es muy bueno. Y desde luego los mexicanos, ¿no? Muchos de nuestros colegas tienen aquí distintos, no voy a hacer comerciales de ninguno porque si no alguien va a quedar dañado, pero muchas de las operadoras tienen grandes podcasts, newsletters concretos de unos minutos que yo estoy seguro que en el tráfico de estas ciudades los jóvenes pueden invertir 2 minutos, 3 minutos, jóvenes y no jóvenes, de todas edades. Así que, pues nada, a seguir en ello. Otro, y si me permites rapidísimo, claro. porque lo acabo de descubrir hace 15 días en el New York Times, este libro tiene 1 millón de ventas, es un hindú que habla sobre la riqueza, y habla sobre la riqueza en que si no la plasmas de una manera sencilla y rápida, la riqueza per se no te va a generar nada, ¿no? O sea, el acumular. Este autor se llama Seth Radhi, es un hindú, luego les paso por ahí el dato, tiene ya una serie de información, incluso está traducido ya al español, cómo hacerme rico y las finanzas de pareja. Genial. Entonces son cosas básicas. Genial. David, en tu caso, ¿qué te gustaría? ¿Algún influencer o algún podcast que quisiera recomendar en adición al contenido que Actinver produce? Bueno, yo creo que yo más bien les recomendaría un par de libros que a mí me han sido de mucha utilidad y me parecen súper interesantes. El primero de ellos es Too Big to Fail. Es un libro relativamente grueso, sí. Pero la verdad que es súper interesante y te permite entender muy bien la lógica de las recesiones o digamos de los downturns de los mercados, ese por un lado. Y el otro, que este es viejísimo, pero a mí me ayudó mucho, sobre todo al inicio de mi carrera, se llama One Up on Wall Street, de Peter Lynch. Es un libro que les estoy hablando probablemente finales de los 80s, principios de los 90s, pero son los fundamentos de las inversiones con approach fundamental de largo plazo, principalmente enfocado en compañías growth. Entonces son dos libros fenomenales que para los que quieran adentrarse al mundo específico de las inversiones en los mercados financieros, les recomiendo bastante y creo que les van a ser de mucha Genial. ayuda. Bueno, de mi parte, y por aras de tiempo, yo le recomendaría el de Wall Street Journal. Te da un resumen en 15 minutos de lo que está pasando en los mercados internacionales. Bueno, pues únicamente para cerrar, nuevamente agradecerle a la MIB este espacio que nos da, a Ernesto, a Sonia, a Alex, a Álvaro. A mí la verdad me encanta poder participar en estos paneles y dejarles el mensaje nuevamente, ¿no? Tratando de hacer un resumen, tenemos una industria muy sólida, una industria profesional, una industria que ha evolucionado enormemente en términos de oferta. Hoy en día existen pues cualquier cantidad de fondos de inversión que pueden invertir en diferentes clases de activos, en tecnología, en inteligencia artificial. Yo creo que en el horizonte lo único que vemos son oportunidades. Le hemos dedicado muchos de nosotros toda una vida profesional en ver crecer una industria y pues creo que hoy nos sentimos con mucho compromiso y con mucha pues responsabilidad de seguir llevando esta industria hacia buenos destinos. Pues muchísimas gracias, Roberto. Gracias. David, muchísimas gracias y sobre todo gracias a todos. Muchas gracias.